Estimado Carlos, gracias. Importante el asunto del agua. A ver, dime, ¿por dónde quieres comentar? Vamos de lo general a lo particular. El país, en cuanto al asunto del agua, está muy delicada la situación. Sí, mira, eh, nadie se detiene a reflexionar, ¿verdad? Los mexicanos hemos ido creciendo poblacionalmente muy rápido, a pesar de que ha bajado el índice de crecimiento. Yo, yo fui parte de una familia de siete, éramos siete hermanos. Yo tuve ya dos, nada más, dos hijos, y mi hija tiene un hijo. Eso es en una parte, ¿verdad? No sé si el 30% o 40% de los mexicanos, pero todavía hay mexicanos que tienen cuatro y cinco hijos. La demanda, o más bien la disponibilidad de agua por habitante año en México, de 31,000 metros cúbicos que teníamos en 1910, cuando éramos 11 millones o 12 millones, ¿verdad? Ha caído Sí. ido a 1,700 hoy metros cúbicos habitante año, porque ahora ya somos prácticamente 130, debemos andar en 129, 130 millones de mexicanos. Y la disponibilidad de agua es solamente una, es la misma. O bueno, a veces se va reduciendo esa disponibilidad de agua. La Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial y todas las organizaciones, que hay muchas organizaciones que se dedican al estudio de la disponibilidad de agua, del uso del agua, de cómo debemos manejar el agua, nos dicen claramente que cuando tú estás arriba de 10,000 metros cúbicos por habitante año, pues tienes una disponibilidad alta. Y así va bajando, de 5,000 a 10,000 media, de 2,000 a 5,000 metros cúbicos habitante año es baja. Y de 1,000 a 2 ¿Y de mil a mil qué, ya es perdón? baja. Y ¿Me México la puedes? está de mil a 2,000 metros cúbicos ya es muy baja, que es donde estamos ya los mexicanos, muy baja. Ahora bien, el Valle de México está abajo de eso, olvídate de los 1,000. Hay una discusión ahorita entre 80 o 180 metros cúbicos habitante año en la zona metropolitana, o sea, en el Valle de México, nada más. O sea, estamos en una categoría de extremadamente baja. O sea, ya olvídate de arriba de 2,000. No, aquí estamos, repito, hay quien refiere, hay datos, ¿verdad?, que refieren 80. Y hay otro dato de 180, pero bueno, vamos a quedarnos a la mitad. Aunque fueran 150 o 130 metros cúbicos habitante ahí, que es lo que tú tienes, mi querido Eduardo. Bueno, los que viven en la Ciudad de México, ¿verdad? Los que Sí. viven en esa mancha. Aunque tú vivas en Cuernavaca, de todos no estás igual, ¿eh? No, 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 no estoy en Cuernavaca. O Estoy bueno, más. un poquito antes. O bueno, si viven ahí en Tres Marías, es lo mismo. O sea, Sí. estamos hablando del Valle de México. Entonces, ¿qué quiere decir? A nadie pareciera preocuparles, pero ya las muestras, los ejemplos, pues son todos los días en todas las colonias, en todas las comunidades. Oye, ya no hay agua. ¿Cómo que no hay agua? No, no, es que estamos arreglando el Cuchamala. El cuento del Cuchamala, ese argumento mentiroso, es nada más como tapadera para que no veamos en el fondo el grave problema. Y repito, no es un tema de hoy, es un tema de 40 años. Yo tengo 40 años, 35, discutiendo el tema del agua. 35 años hemos discutido y mira, oye, se pierde el 42%. Pues ni siquiera sabemos. O sea, porque ni siquiera tenemos los equipos y la infraestructura para medir exactamente el agua, pero hablan del 42% del agua que nosotros traemos del Cuchamala o que extraemos todavía a 1,000 metros bajo el suelo, en La Mancha, en el DF, que perdemos el 42%. ¿Por qué? Porque la red secundaria, pues ya no hay red, ya no hay.
tubos, porque después de 60 años, cualquier tubo de cualquier material, porque el agua se lo lleva, el agua es oxidante, o sea, el Sí, agua sí, acaba con todo. Bueno, acuérdate que había una manera de, allá en China, en el siglo III, ¿no? Te ponían una gota de agua que te cayera aquí en la cabeza, y esa gota de agua, pues te agujeraba el cráneo y te morías. El agua. Entonces el agua, a pesar de que es la vida, también es corrosiva, también se lleva los metales. Entonces, esas pérdidas en el sistema de la red secundaria Ciudad de México, que no quiso cambiar Manuel Camacho Solís, en paz descanse. Recuerdo muy bien que en 93 dijo, vamos a concesionar el agua, vamos a dividir la Ciudad de México en cuatro, que vengan los poderosos extranjeros con las poderosas mexicanas, todas las constructoras, esas grandotas, no quiero decir sus nombres, y entonces vamos a hacer, y ahora sí, vamos a resolver el problema. Pero nada más fue administrativo. Ya los corrieron, ¿eh? Doña Claudia Sheinbaum, todos digo, váyanse, ya no queremos concesionarios privados. No, el problema es que no hemos cambiado la red secundaria, seguimos perdiendo el 42% por fugas y nos estamos acabando Cuchamala. Yo no puedo dar un dato hoy real, decir, Cuchamala va a durar 10 años. Pues no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que siempre este año volveremos a tener paros. Ya no hay agua. 18 colonias se van a quedar sin agua. 10 millones de mexicanos de la capital se van a quedar sin agua 3 días, 4 días. Ay, ¿cómo que 4 días sin agua? No hay agua. Ya no digamos en Iztapalapa, ¿verdad? Todos los 3.5 millones de capitalinos que viven en, pues tienen que comprar o pelearse por las pipas. Ya hemos visto cómo se pelearon en Monterrey, ¿no? A golpes bajaron al chofer de la pipa en Monterrey, ahora que presentaron la crisis enorme también en Monterrey. Pero aquí todavía no llegamos a los golpes para bajar en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Y hay toda una red también de corrupción, de dinero que finalmente tienen que pagar los usuarios, porque se supone que esas pipas las paga la Ciudad de México y que están sustituyendo esa tubería o esa infraestructura que no hay y se las llevan en pipas. Entonces la gente tiene que almacenar en sus tambores esos de 200 litros, ¿no? Almacena su agua y con esa agua pues se baña, limpia su casa, hace su comida. Pero cocina, eso es y cocina, eso es muy grave. ¿Por qué? Porque el control sanitario claro. ya es un problema. Ya estamos hablando de otro. Entonces, eh, yo diría, el problema del agua nacional en México nos va a costar 40,000 millones de dólares, sí, 40,000 millones de dólares, pero la pregunta es, ¿y cuándo van a empezar a verlo de fondo? De fondo. ¿Cuándo vamos a empezar a renovar la red secundaria? ¿Cuándo vamos a poner una planta que recicle el agua? Fíjate qué irónico. A ver, pero dime, Eduardo, No, eso cuesta, dime. o sea, regularizar el problema costaría Bueno, aproximadamente 40,000 millones de dólares. esos son los estimados de los expertos en la UNAM. Nos han estado dando datos de que es mucho, pero mucho, mucho Sí, dinero. yo te digo porque yo tengo en la memoria, me quedó muy grabado, hace 2 o 3 sexenios que hablaban de 30,000 millones de dólares. Sí, Ahora ahorita ya ya son hablan de 40. 40,000 millones de dólares y claro, esa es una cantidad muy importante, muy grande, Uf, pero si no empezamos hoy, ¿verdad? Digo, ya estamos en el 2023, o sea, ya ahorita estamos acercándonos a ese límite del 2025, donde ya nos dijeron Naciones Unidas, todo el mundo, la propia CONAGUA, Comisión Nacional del Agua, ya nos dijo, vamos a estar en una situación muy peligrosa a partir del 2025 por el aumento de la demanda, por las pérdidas y en fugas, pero ahí va, no reciclamos el agua, Eduardo. Mira, hay una planta al norte, allá en Atotonilco de Tula, al norte del Valle de México, de la Ciudad de México, que terminó costando, ya sabes cómo son los proyectos en México, ¿no? Oye, va a costar 18,000 millones, ¿no? cuesta lo Terminó triple, costando sí, 20. sí. Bueno, pero bueno, olvídate del dinero. La planta no recicla el agua. Reciclar el agua, que es lo que quiere Naciones Unidas, es lo siguiente. Hay tecnologías hoy que nos ayudan a quitar todos los contaminantes y luego que se los quitaste todos, regresas el agua y la metes de nuevo al sistema de agua Sí, potable. claro. Eso es reciclar. ¿Y qué crees?
La plantononona esa, digo yo, del siglo XVIII, digo yo, así digo yo, no recicla el agua. Nada más le quita una parte y luego la vierte contaminada allá mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que siguen regando allá, los hidalguenses siguen regando a sus predios, sus productores, sus productos agrícolas, agua contaminada, altamente contaminada. Y eso no Entonces, lo comemos. sí, pues bueno, nos regresa aquí a los mercados y a la Merced y a la central de abastos y nos comemos todo eso. Pero ahora vamos a los privados. Todas las empresas, todos los que usan agua, los hoteles, los mismos restaurantes, ya no digamos las fábricas, ¿no? Sí. Deben tener plantas de tratamiento, se llaman descarga cero. ¿Es eso lo que estoy diciendo? Tomas el agua, le quitas todo y la vuelves a usar y así estás dándole la vuelta. Y entonces extraes del subsuelo, ¿verdad? El agua subterránea ya rebasa hoy, el uso de agua subterránea rebasa con mucho el agua superficial. ¿Cuál es el agua superficial? Bueno, cada año llueve, México tiene, todavía México tiene la dicha de que lluevan 1,489 más o menos millones de metros cúbicos cada año. Claro que no es lo mismo Zacatecas, Sonora, ¿verdad? O Chihuahua, que Chiapas, Tabasco. Sí. O sea, acá Sí. sobre el agua en el sur y en el norte no llueve nada, en Torreón ya no llueve, en Saltillo ya no llueve, bueno, ni modo, porque no hay árboles, porque perdimos el suelo agrícola. Eso también es un tema, dices, yo les digo a los presidentes, a los gobernadores, oiga señor, pero si ya aquí ya no hay ni suelo, ya no hay arbolitos, no hay ni quieren que el agua, el ciclo del agua es suelo, árboles, evaporación, suelo, árbol, o sea, nosotros no podemos captar agua de lluvia porque ya perdimos el Sí. suelo. El 73% del agua, 72%, o sea, 1,000,000,000 de metros cúbicos de agua que llueven, se evaporan, Eduardo, se evaporan. Y si No, tuviéramos bueno. suelo, entonces la captaríamos, eh, cargaríamos, recargaríamos los acuíferos y también podríamos capturar CO2. Entonces, Sí. es un tema del ciclo del agua, es un tema de árboles y suelo, es el reciclaje del agua y viene lo más importante. ¿Dónde perdemos más agua en México? En el campo. Ahí va el 78%, la Semarnat, no lo digo yo. Semarnat nos acaba de decir, el 78% del total del agua de este país se usa en el campo, es uso agrícola, y de ese se pierde la mitad porque es el riego por rodado, por canales, y eso es Bien. arcaico, que es el riego por goteo. No lo Bien. tenemos tampoco. Esa sería la pregunta. ¿Y por qué no tenemos riego por goteo? Bueno, Secretaría de Agricultura y la propia Semarnat y juntos no han querido Bien. obligar a nuestros productores agrícolas a que reciclen, a que, perdón, usen el agua Bien. eficientemente. Entonces, cuando mañana, en unos años, no tengas agua, mi querido Eduardo, tú y todos los que me están escuchando en la Ciudad de México, pues ya se los estamos diciendo, ¿verdad? Hoy, aquí contigo, que viene una situación muy compleja, muy complicada, en tanto, no cambiemos y hagamos todo lo que ya platicamos ahorita. Carlos, te agradezco mucho. Trataremos el tema en otras ocasiones porque, bueno, el asunto es de extrema gravedad. Muchas gracias. Te agradezco que estés aquí con nosotros. Muy buenos días, con mucho gusto, buenos Muchas días. gracias, muy amable. Ya nos dejó muy preocupados como siempre, pero más vale decir las cosas como son, andar chilando la gorda a los ciudadanos y pensar que todo está bien. Y no, y después al último momento vemos la porquería que tenemos y las complejidades de los problemas que tiene que enfrentar el país.